Enfrentados al caso de corrupción más relevante llevado a los tribunales en la República Dominicana en los últimos años, tenemos un panel especial para abordar el tema del sometimiento a la justicia de varios funcionarios y legisladores por los sobornos de Odebrecht. Nos acompaña el profesional del derecho, Fabián Melo, Carolina Santana, experta en asuntos públicos, y el magistrado Eddie Olivares. ¿Por qué estos tres invitados? Uno, por el tema de la ley electoral y la financiación que se refleja en lo que es el expediente, Fabián desde el mundo de la justicia y Carolina desde el tema de los asuntos públicos, porque aunque aquí en este expediente uno no sabe qué es público y qué es privado. Fabián, desde el punto de vista del derecho, se supone que la Procuraduría General de la República trabajaba hace 4 meses en este proceso que fue sometido a la justicia hace exactamente una semana. Sin embargo, desde el martes, cada día, la Procuraduría General de la República ha tenido que hacer una aclaración respecto a ese expediente. Primero fue que metieron a una persona que no estaba. Después hubo que aclararse que hubo una traducción que la traductora lo hizo mal y nadie la supervisó. Cada día, hasta todavía ayer, la Procuraduría, hay abogados que dicen que es un expediente que puede progresar y otros que no están optimistas. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que se puede esperar de este proceso así? Sí, mira, es una medida de coerción lo que se está solicitando. En principio, esa está revestida de quizá de provisionalidad. Todo lo que se hace en este momento es provisional. A mí me parece que todos esos errores que se están cometiendo ya en la etapa preparatoria, el Ministerio Público tiene que enmendarlo, tiene que corregirlo, para que cuando se aboque a presentar una acusación, pues ya eso esté resuelto y corregido. Ahora bien, no es tan razonable que en un caso de esta naturaleza, donde ya Brasil tiene una experiencia de aproximadamente 3 años, pues esos errores elementales se estén cometiendo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene un cuerpo de fiscales que muchos de ellos los conozco, que tienen mucha preparación. O sea, no se justifica que ese escrito, inclusive en su estructuración, no está bien enfocado. ¿Por qué? Porque está hecho de una manera segmental. Segmental quiere decir que no está cronológicamente organizado. Usted se encuentra con que con relación a un imputado abordan elementos y en otra estructura del documento abordan elementos de ese mismo imputado. O sea, lo correcto hubiera sido que estuvieran cronológicos, es decir, todo lo concerniente a un imputado en un solo bloque, para que se pudiese entender mejor. Carolina, desde el punto de vista de la respuesta social de la comunidad dominicana ante las evidencias y los documentos que han comenzado a aparecer, que vinieron del Brasil y que la Procuraduría por igual en 5 meses de investigación nos ha estado dando, aunque se supone que falta mucho todavía por investigar. La respuesta social, ¿de qué manera obliga al Estado, al gobierno dominicano, a ser firme en la transparencia y en la ejecución de mecanismos, las redes sociales, la participación en marchas y en caminatas, principalmente cuando están presentes los jóvenes del país? Yo creo que más que el elemento social es el tema del elemento legal. Es decir, no nos hacen un favor entregándonos los documentos. La ley obliga a que se nos entreguen los documentos. La ley de acceso a la información pública indica que en la medida en que sea posible, la publicidad activa debe de ser la primera opción para las autoridades. ¿Qué es la publicidad activa? Publicarlo sin que nadie te lo solicite. Y mucho más cuando estamos hablando de este tipo de procesos judiciales, que además la normativa del procedimiento ordena que el procedimiento sea público, aunque ahora estamos en esta fase y eso lo podrá comentar mejor él, pero por la naturaleza del caso, creo que estos expedientes tendrán que ser públicos. Hay quienes, creo que corrió el rumor, o ustedes que trabajan en los medios sabrán mejor si era cierto o no, si la fuente era correcta, de que esa información Brasil iba a volverla como a meter en sigilio, lo que se llama régimen de sigilio, bajo la ley 5228 de Brasil. Y realmente para Brasil hacer eso sería bastante complejo, porque ellos estaban bajo un sigilio contractual. Hay varios regímenes en Brasil, hay un sigilio contractual y luego hay 3 regímenes de sigilio legal. Y esos
para esos 3 casos sería muy difícil porque serían 5 años, 10 años y 15 años de silencio. Creo que uno es sigilo normal, legal, luego está secreto y ultra secreto. O sea que yo no veo que eso sea posible por parte de Brasil y por lo tanto, mientras sea público en Brasil, va a ser bastante difícil para la República Dominicana mantenerlos en silencio. Pero en términos del Estado Dominicano, nosotros estamos frente a un fenómeno en el que República Dominicana había tenido casos de corrupción quizá tan grandes como esto. Estamos hablando aquí de 3 escenarios. Uno, un escenario en que una empresa internacional reconoce que sobornó funcionarios dominicanos por $92 millones. Un escenario en el que ese soborno implica la sobrevaluación de obras públicas. Y un escenario en que la empresa reconoce que financió campañas electorales en la República Dominicana. Ahí está el documento de Marco Vasconcelos Cruz. Lo único que ha cambiado respecto a otros escenarios de corrupción en la República Dominicana es la Marcha Verde. No hay otra cosa, no hay otra novedad. ¿Qué presión tiene el gobierno de Medina ahora? Tú que analizas también lo que pasa en las redes frente a este nuevo escenario. Yo creo que en adición al tema de la Marcha Verde, que debe de ser quizás la principal presión que tiene el gobierno, también tiene el hecho de que las pruebas ahora le caen desde arriba. En otros escándalos de corrupción, aquí había que resolverlo en el patio, buscar la prueba en el patio, hacer alianzas en el patio. Aquí el documento te va a caer. Tú puedes perseguir o no perseguir, pero el documento va a ser público y va a ser público para autoridades extranjeras y por poderes que le quedan como internacionalmente casi como por encima, ¿no? Al gobierno, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso creo que además de la marcha también tiene esa presión jurídica que le dificulta el tema. En segundo lugar, tú mencionabas que está el tema del soborno, de la sobrevaluación y de la financiación. Y en esos 3 casos, en los 3 casos, hay cosas que riñen con la cosa pública. El soborno por razones evidentes, las sobrevaluaciones por lo que implica para el erario, y el tema del financiamiento, que yo creo que es un tema muy delicado, porque la normativa no regula de manera adecuada ese tipo de afrentas a la cosa pública. No lo regula de manera adecuada porque, y en eso luego conversaremos todos, me preocupa que, por ejemplo, el artículo 55 de la ley electoral establece que las personas jurídicas no pueden donar en las campañas, no pueden contribuir a las campañas. Pero luego el artículo 47 dice, cuando las personas jurídicas contribuyan a las campañas, deberán ser personas jurídicas, o sea, compañías, empresas privadas, por ejemplo, no pueden ser reservas, ¿verdad? Tienen que ser privadas y deberán ser nacionales. Entonces, fíjate que hay una contradicción, pero una contradicción bastante cómoda. Okay. Porque entonces donde decía que no, ahora dice sí con estas condiciones. Y yo creo que eso ha sido una contradicción que ha dejado una brecha demasiado amplia en la normativa para que se reciba dinero de cualquier parte. Doctor Olivares, quizás ahora posterior y comencemos a entender el porqué la negativa de los grandes grupos políticos de aceptar que se les evalúe y se les fiscalice con respecto a las donaciones y la contribución en la campaña. Todos dicen que todos reciben, que el sector privado financia, que pone huevo en diferentes canastas, pues sin embargo, a final de cuentas, nadie da los soportes administrativos de explicar cuánto se recibieron, quién lo dio y en qué se gastaron. Esto puede ser una pauta para que en algún momento se legisle de tal manera con precisión de que se establezcan las responsabilidades y la parte penal de dónde viene el dinero, cuál es el origen lícito o ilícito. Sí, yo pienso que Odebrecht, el caso Odebrecht, nos deja, independientemente del desenlace que tenga, una gran lección, y es la de que los partidos políticos, nuestras normas políticas deben establecer claramente los requisitos para el financiamiento privado. Recuerden que tenemos una ley, la 275/97, que en diciembre cumplirá 20 años. Esa ley, en 2 de sus artículos, en el 47, que se refiere a la contribución a los partidos políticos, y en la 55, la combinación del artículo 47 con el artículo 55 es el que regula todo lo relativo a la contribución privada. En el 47 se establece, deja claramente establecida como una única contribución legal la proveniente del financiamiento público, el financiamiento del Estado, y la de el financiamiento privado. Pero ese financiamiento privado solo debe provenir de personas físicas o morales nacionales. Establece claramente que
ningún partido político o candidato puede recibir contribución de empresas extranjeras o inclusive de personas físicas extranjeras. Un extranjero no puede contribuir con un partido o un candidato. Lo establece de una manera clara, sin lugar a dudas, y va mucho más lejos. Establece que ni siquiera las empresas que reciben el beneficio de la ley de inversión extranjera pueden recibirlo, porque el propósito es proteger el proceso electoral de cualquier intervención foránea. Ahí se establece claramente también que cualquier tipo de financiamiento de personas físicas, aún dominicanas, que sea ilegal, también está en contra de lo que establece la norma. De modo que queda claramente establecida la prohibición del financiamiento de empresas extranjeras y de personas físicas extranjeras en la campaña electoral. De eso no existe ninguna duda. En este caso, cualquier tipo de financiamiento que se haya recibido por cualquier vía es un financiamiento ilegal que viola la ley 275/97. Sin embargo, hay una opacidad en lo que tiene que ver con el proceso, que está fundamentada precisamente en el régimen de consecuencia que debe derivarse de ese financiamiento. Cuando se da un financiamiento ilegal a través de la utilización de los recursos públicos, que constituyó siempre el principal desafío para la democracia dominicana, porque contribuía con la inequidad en el proceso electoral, inequidad que ahora es constitucional. El artículo 211 de la Constitución del 2010 establece que los procesos electorales deben ser transparentes. Entonces, ahí está afectada la transparencia del proceso electoral, de conformidad con la Constitución del 2010. Cualquier tipo de financiamiento extranjero riñe, violenta el artículo 211 de la Constitución de la República en cuanto a la transparencia que deben tener los procesos electorales. La objetividad, la libertad del proceso y el cuarto pilar fundamental, que es la equidad. Lo rompe el hecho de que se utilicen recursos ilegales. En este caso, el propio artículo 47 establece claramente que el Estado, las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, empresas vinculadas, no pueden financiar también. De modo que todo el proceso electoral pasado y el de los últimos tiempos han sido procesos profundamente contaminados, y esos dos artículos de la ley ni siquiera fueron tomados en cuenta durante 20 años en relación con el proceso electoral. Eso indica que solo esa es una razón para que se exija y para que se reforme la ley electoral 275/97 y para que sea aprobada la ley de partidos. Tenemos que hacer una pausa. Yo quiero preguntar, yo soy una lega, lo que no sabemos nada de derecho, quiero dejarle a los expertos una medida de coerción en la que hay creo que 3 o 4 tipos penales, no está en ninguna de las infracciones que está haciendo alusión tanto Carolina como el doctor Olivares. ¿Qué es lo que puede esperar el ciudadano de este proceso? Regresamos en breve.